También incluso hay determinados conceptos que enarbolan ciertos discursos relacionados, por ejemplo, con la meritocracia y con otros conceptos que a priori justifican ciertos posicionamientos que incluso cuando a nivel académico vamos también desgranándolos tampoco suponen tampoco tienen la fuerza que se creen, ¿no? Porque hablando de meritocracia, que yo quería sacar a colación este concepto relacionado con la inclusión y la diversidad, porque pareciera que va en detrimento una cosa de la otra. Es que ahora, como somos inclusivos, pues estamos perdiendo la meritocracia de que nuestro alumnado sea el mejor. Y siempre está, yo un autor que siempre tengo un poco de cabecera, que él no es especialista en la educación, pero además es sociólogo y filósofo, pero sí que habla mucho sobre la educación, que es Rendueles, César Rendueles, dice, meritocracia, ¿de qué estamos hablando cuando no es que hablemos de igualdad de oportunidades, sino igualdad de condiciones materiales de satisfacer las necesidades? Es decir, ¿a mí de qué me sirve que yo pueda acceder a la universidad si yo, fulano X, estoy en un barrio que está a no sé cuántos kilómetros de distancia de una universidad, que tengo una situación familiar, que tengo dificultades bueno, se pueden ir sumando a otra persona pues que está a 5 minutos de la universidad porque vive en el centro, en una situación, una zona tal. Y bueno, con todas las necesidades más o menos cubiertas. No me sirve de nada que tengan el acceso a la universidad igual porque no hay mérito igual, o sea, no hay una igualdad en medir ese mérito por parte de una persona que de otra. Entonces, también te quería consultar si en tu carrera, ¿cómo se relaciona el concepto de meritocracia en tu investigación acerca de la diversidad y la inclusión? A ver, la meritocracia, nuestras universidades, nuestro sistema de educación superior es meritocrático. Entonces, es verdad que a veces, no sé si he entendido bien tu pregunta, pero bueno, yo te doy una respuesta. Si no te voy claro, eso. Es complicado el asunto porque nosotros estamos presionados para conseguir una serie de méritos en la investigación que hacemos, sea el tema que sea, ¿no? Claro, aquí la cuestión de la inclusión efectivamente choca con la concepción de mercado, porque efectivamente adoptar una concepción inclusiva y ponerla en práctica significa que no vamos a responder a las demandas del mercado, ni mucho menos. Pero nosotros tenemos que conseguir también unos méritos porque la universidad nos lo exige, las instituciones, el sistema de educación superior nos lo exigen, porque nuestras universidades están en rankings, nuestras universidades están dentro del mercado, digamos. Claro. Y hay un contrato programa con las comunidades autónomas, una parte de la financiación depende del contrato programa, depende de si las universidades consiguen una serie de méritos. Un tipo de mérito es publicar en revistas indexadas de alto nivel, a nivel mundial, porque competimos en un mercado global, además, claro, en investigación. También hay indicadores en docencia, competimos en docencia también, pero la investigación hoy pesa más en los rankings globales, ¿no? Entonces, cuando investigamos sobre inclusión, claro, hay que pensar en publicar en revistas de alto nivel. ¿Cuántas tienen líneas de inclusión? Son limitadas, no todas las revistas, tampoco a todas. No puedes acceder a todas. Entonces, estamos ahí en una pugna continua para guardar un equilibrio entre nuestro compromiso ideológico y ético y, por otra parte, el hecho de que somos funcionarios públicos en un sistema meritocrático. Claro. Y es complicado conciliar ambas cuestiones. No sé si tiene que ver con lo que me preguntabas. Sí, bueno, tú lo has vinculado sobre todo con la práctica del profesor de universidad. Yo es verdad que a lo mejor mi pregunta iba un poco pensando en los estudiantes, en el sentido de que si somos, claro, porque aquí estamos hablando siempre de diversidad e inclusión como práctica del profesorado, pero que tienen al final los agentes, que aquí se mencionan en el libro, los agentes de esa, o los sujetos, los protagonistas de esa inclusión, esa diversidad, al final, ¿quién recibe ese efecto de una
de una práctica inclusiva son bueno, aparte de los profesores, pero también el estudiantado. Y es verdad que se puede plantear en diferentes escenarios, primaria, secundaria, acceso a la universidad, ¿no? Pero en última instancia, al final, en términos muy generales, muy globales, lo que se habla es eso. Si yo tengo que atender a una diversidad en la facultad, en una clase, en un aula, sea primaria, secundaria o universidad, bueno, en la universidad se tienen menos en cuenta, digamos, bueno, que están las tutorías y están muchas formas de resolver dudas o atender a personas que puedan tener más dificultades, pero en términos generales, si nos pasamos aquí que hablamos un poco de primaria, sobre todo, en una clase de primaria de 25 alumnos, el incluir, y más ahora con las nuevas normativas que tienen que ver con atender a toda la diversidad dentro de la propia del aula. Entonces, como que eso restaría la capacidad de que los alumnos más aventajados aumentaran en su aprendizaje, en sus capacidades, de forma que finalmente pues estamos coartando, digamos, ese crecimiento de esas personas por atender a otros alumnos o alumnas que tienen más dificultades. Yo también te quería plantear, aunque me parece perfectamente pertinente, lo que planteas, muy pertinente, para que entendamos un poco el intrínculo de la universidad y de ciertos procesos internos, pero me refería un poco a eso. La atención a la diversidad es para todos o todas, y especialmente para quienes tengan necesidades educativas específicas. Ahí entran también los niños y niñas con más competencia. Se habla de, bueno, las altas capacidades, ¿no? Es decir, que la atención a la diversidad implica pues, dar a cada uno lo que necesita. Esto es la teoría, claro. En la práctica tenemos recursos limitados, sobre todo recursos personales limitados, y es muy difícil prestar una atención personalizada. Es imposible en la práctica actual de la mayor parte de los sistemas educativos del mundo. Hay algunos que han hecho avances más importantes. Creo que Nati, nuestra decana, habló del caso del Reino Unido, con el Teacher Assistant y incluso algunos otros profesionales que atienden necesidades muy específicas para apoyar educativamente a determinados niños y niñas. Pero en la mayor parte de los sistemas educativos del mundo, si atiendes a la diversidad, baja la media, la competencia media. Es decir, en PISA, en el estudio PISA, que es el ranking más global que existe actualmente, en este caso al final de la educación secundaria obligatoria. No se plantearía en primaria, pero afecta a la primaria. Sí, porque parte de ahí efectivamente, ese recorrido eso es. Académico. Naturalmente es más difícil enseñar y conseguir determinados niveles de competencias en grupos heterogéneos que en grupos homogéneos. Por eso la escuela privada tiene una ventaja, porque los grupos en general son más homogéneos. Claro. Aparte de la ventaja de las familias de origen, que tienen ya del nivel socioeconómico y el nivel educativo, no solo socioeconómico, el nivel educativo de los padres y madres. Sí, incluso me parecía muy interesante el factor también que ayuda mucho al progreso del alumno o alumna es la expectativa que la familia tiene en cómo la educación le va a proveer de un mejor futuro. Es decir, que hay familias que dicen tampoco le va a servir de mucho que estudie más o estudie menos. Sin embargo, los que creen que sí que le sirve, pues eso implica que se vuelcan con su hijo y tiene consecuencias concretas. Claro, pero ese es el contexto que vive el alumno, la alumna en su casa, en su familia, y precisamente la institución, la escuela, fundamentalmente, el papel que tiene es que ese impacto no sea tan determinante en su futuro académico y profesional. Es decir, sí, como hablábamos antes con respecto a la igualdad de oportunidades, pero también de necesidades cubiertas. Si estamos diciendo que todos tenemos derecho a desarrollar nuestro potencial, etcétera, etcétera, si hay unas determinadas desigualdades de base, una de las funciones que tiene la escuela pública y en primaria fundamentalmente es que esas diferencias no sean tan marcadas, no determinen tanto el futuro del alumnado. Naturalmente, claro, esa es una función esencial. Por eso la atención a la diversidad ocupa un lugar especial, al menos en los principios, ¿no? No obstante, en términos generales, la estimulación que proporciona la familia
Si sabe proporcionarla, es más significativa que la que proporciona la escuela para el futuro del niño o de la niña. Claro. Eso también es cierto, porque el niño está en la familia desde que nace. Sí. Está en las, y pasa más tiempo Y además que en la inicio, escuela. el niño viene de cero, el papá en blanco, y lo que tú pones ahí lo pone la familia, no lo pone en la escuela, que llega a los 6 años. Efectivamente, pero cada familia llega hasta donde llega. Claro. Y hay actuaciones más estructuradas que necesitan recursos y necesitan pues una estimulación específica que la familia no sabe proporcionar y que tampoco es su función. Es su función, claro, proporcionarla de la escuela, precisamente. Y por eso la escuela pública es la que tiene este papel fundamental de cara al desarrollo futuro, como has dicho, académico, profesional, personal, en todos los niveles de los niños y niñas. Tiene una responsabilidad, evidentemente. Tiene que suministrar las mejores oportunidades de aprendizaje a todos y todas, pero particularmente a los más vulnerables. Claro. Hay que poner más recursos en los más vulnerables. Esto se está haciendo de una manera muy limitada, muy limitada. Tenemos que dar un salto en atención a la diversidad e inclusión si nos creemos lo que decimos en las leyes o en las grandes declaraciones, y si no nos lo creemos, pues hay que cambiarlo y ser más coherente. Decir, no, es que nuestro presupuesto es limitado y solo podemos gastar solo 7.800 y pico euros al año por estudiante, que es lo que se gasta de media en España. Y ya está. Pues es que igual en algunos niños y niñas hay que gastar 15.000 euros al año. Claro. Luego hay que hacer un planteamiento, yo diría, más honesto. Y sobre todo partiendo de la premisa que estábamos comentando. Si una de las funciones de la educación primaria, que no nos olvidemos, al final lo estamos comentando durante toda la conversación, que las necesidades del mercado al final imponen determinadas prácticas porque posibilitan, al final como se suele decir vulgarmente, quien paga manda, ¿no? Y muchas veces tus opciones reales están muy vinculadas a salidas profesionales o a inversiones privadas, y eso pues te está marcando también por dónde tirar o por dónde no tirar. Pero no hay que olvidar que la educación pública, la función principal es la de construir ciudadanía. Es decir, no tiene tanto... ya si nos vamos a secundaria, que tradicionalmente ha estado construida como el paso intermedio hacia una formación superior, pero que hoy en día también tiene una entidad propia. A lo mejor tenemos otras exigencias para con el alumnado y podemos exigirle ciertos méritos en relación a los contenidos o a desenvolverse en determinadas competencias. Pero la educación primaria, si tiene una función, es la de proveer a toda la población, a todas las personas, de una base a través de la cual podamos construir primero ciudadanía, porque al final la educación no deja de ser la forma que tenemos de civilizarnos. Después, ya que estamos, metemos contenido e intentamos ilustrarnos, y evidentemente pues hay que ganarse la vida en este sistema y tenemos que trabajar. Pero lo principal, que no podemos darlo por sentado, lo comentábamos antes, no podemos darlo tanto por sentado, es civilizarnos y atender a los compromisos que hemos adquirido en esos discursos que nos vertebran como sociedad, ¿no? Ilustrada en términos muy globales, pero bueno, se entiende, ¿no? Que como sociedad queremos ser de determinada manera, que tiene que ver con esos valores democráticos, etcétera. Y eso no viene dado, eso viene vehiculado fundamentalmente a través de la educación pública. Y esa es su responsabilidad. Entonces, en última instancia, como si yo siempre me da por metáforas, por ejemplo, raros, pero como si yo tengo que comprar para hacer una paella y cuando vuelvo digo, no, que al final he comprado pizza, no me ha dado para comprar. Dice, pero si tu objetivo fundamental era la paella, es que no me quedaba dinero y he priorizado la pizza. Pero si es que no había que comprar pizza, si es que había que comprar paella, compra la paella, si no solo la pizza, pues no se come pizza. Entonces, vamos a formar ciudadanos competentes y vamos a igualar las posibilidades de la ciudadanía. Y después, quien quiera tener clases extraescolares, quien quiera llevar a su hijo, eso es un problema particular de cada uno, que como hablábamos, la disputa de igualdad, libertad debe de reconciliarse, porque no son dos cosas que se deban oponer de forma que una se sobreponga a la otra, tienen que reconciliarse. Y quien quiera tener una mejor, porque tenga la posibilidad, porque tenga más recursos económicos, etcétera, etcétera, nadie va en contra de esa persona, pero no con los recursos públicos. Los recursos públicos deben, a mi juicio, tener que tener esto como más claro, más presente. Los recursos públicos no pueden ir a otra cosa que no sea lo primero, y después de lo primero a lo segundo. No sé si comparte un poco este diagnóstico. Bueno, para mí la competencia ciudadana es también básica. Yo
Únicamente diría que, claro, vivimos en sociedades muy complejas en las que se nos plantea, incluso desde primaria, el aprendizaje de un número muy importante de competencias. Bueno, la Unión Europea en el año 2006, la Comisión Europea formuló las competencias clave, Son ¿no? 8 o 9. Sí, son 8. Y se reformularon luego en los años 10-11, si no recuerdo mal. No estoy muy seguro, pero tenemos 8 competencias clave. La de ciudadanía está ahí. Pero claro, también hay otras competencias que se consideran clave y que están relacionadas con la de ciudadanía. Evidentemente, para ser un ciudadano o ciudadana hoy, pues necesitas una competencia comunicativa mínima, pensando en otra de las competencias clave, o unas competencias personales y sociales mínimas, de respeto, de empatía, de tener unas habilidades sociales mínimas para relacionarte, etc. Es decir, que hay varias competencias clave que cuando uno las lee en el boletín oficial de la Unión Europea te asustas. Dices, si yo no tengo esto. No tengo esto. Yo como adulto. No, como adulto no tengo. Realmente la definición es muy, muy compleja. Es ambiciosa, ¿no? Es ambiciosa. Claro, hay que acometerla por niveles. Empiezas en infantil y acabas a lo largo de la vida, porque nunca acabas de aprender, ¿no? Pero hoy el perfil se ha complicado muchísimo. En la Constitución de Cádiz, en el título 9, que es el que se dedica a la educación, se decía que todos los niños y niñas tienen que aprender a leer, a contar, los rudimentos del catecismo, incluidas unas obligaciones civiles. Ya se aludía a la ciudadanía, a la formación de ciudadanos desde 1812, ¿no? O desde 1793-94 en Francia, en fin. Tanto las constituciones como los diseños de los sistemas educativos de esa época ya incluían la ciudadanía, ¿no? Porque se quería pasar del concepto de súbdito al de ciudadano. Que consustanciar la democracia. ¿Sí, otra no? cosa es que realmente en el siglo XIX en nuestro país, aquí la gente siguió siendo más súbditos que otra cosa y no digamos determinados colectivos, no digamos las mujeres, sin derecho a votar, etcétera, etcétera. Aquí, eso nos da cuenta del tiempo que hace falta para implementar este tipo de cambios. Realmente sí. Las transformaciones sociales suelen ser muy, muy lentas. Y de ahí la necesidad de la lucha para continuar en esa innovación, ¿no? Sí, pero la verdad que lo que tú planteas al final es que sí, que se viene desde entonces, que hoy en día sigue siendo importante, pero que es verdad que si algo caracteriza a las sociedades contemporáneas es el alto grado de complejidad que implica cualquier cosa, la globalización y la interconexión entre tantos factores sociales, internacionales, de todo tipo, hace que hoy en día ser ciudadano sea complejo. O sea, desde interpretar una noticia, ¿no? Que no sea un bulo, hasta comprarse una casa en base a qué hipoteca cojo o no cojo. En fin, muchas cuestiones. Ahora la inteligencia artificial nos va a hacer también, porque por una parte se dice, bueno, nos va a hacer más tontos. Pero claro, entender lo que hay detrás, entender manejarse en ese mundo es cada vez más complejo. O sea, que sí que estoy de acuerdo en que, evidentemente, no pretende tampoco simplificar tanto como decir, bueno, la educación primaria que sea simplemente para formar ciudadanos, como desdeñando otras facetas, porque otras facetas constituyen, ¿no? Y lo tengo muy, muy presente. Además, también Carlos Fernández Liria mencionaba una vez que uno aprende a ser democrático cuando tiene contacto con los objetivos. Porque decía, como que eso democratiza, porque la verdad ya no está en Dios, sino que está en el conocimiento, y el conocimiento puede acceder cualquiera. Ya no es el que tiene acceso a Dios, sino que es una reflexión filosófica muy, muy profunda, pero tremendamente eficaz. O sea, el conocimiento te vuelve democrático, pues, que democratiza el acceso al saber y por tanto tú ya no eres más que yo. Entonces estoy ahí muy de acuerdo. Lo único que eso, que al final veo que se van sumando cositas, ¿no? Que al final esto es la lista de los Reyes Magos, ¿no? Que vamos poniendo ahí las competencias, pues tal, y se van poniendo cositas y al final a río revuelto ganancia de pescadores. Al final que tiene la capacidad de imponer, que es el mercado, el que dice, bueno, hay muchas cosas, pero priorizarme esta. Entonces es un poco mi cosa de estar pendiente de que no se sobreponga, porque no olvidemos que la diversidad y el tener una actitud inclusiva tiene que ver con el compromiso democrático y que el mercado tendrá que adaptarse, ¿no? Al final, por resumir un poco el planteamiento, es que el mercado se adapte.
No que nosotros nos adaptemos al mercado. Si yo no, hay que convivir, yo te digo, democracia y libertad, tenemos que convivir y con el mercado, evidentemente, y con las grandes élites que configuran a veces determinadas cuestiones, hay que convivir. Hay que convivir. Lo queramos o no. Pero vamos a intentar que se adapten un poquito. Sí, a por esto, eso ¿no? se necesita una regulación mínima del mercado. Eso es imprescindible. Claro. Y en educación, pues habrá que regular el funcionamiento. Está regulado el funcionamiento de los centros privados también. ¿Hasta qué punto si hay que regularlo más o menos? Eso es otra discusión, pero esa regulación del mercado es absolutamente imprescindible. Lo que pasa es que, como yo soy partidario también de las libertades y de que quien quiera comunicar, transmitir un modelo político, ideológico o religioso concreto, pues pueda presentar una oferta educativa, y las familias que quieran asumir esa oferta educativa, pues que lo hagan libremente. El dilema entre escuela pública y escuela privada, o entre una concepción de mercado y una concepción más democrática e inclusiva, es la potenciación de la calidad de la escuela pública. Ahí es donde vamos a ganar, donde la sociedad va a tener ganada esa pugna, ¿no?, con el mercado. Que viene vía Entonces no se trata de claro. limitar de de forma importante, sino de fortalecer estoy también muy de la acuerdo. escuela pública. En la batalla, ¿no? Y no lo estamos haciendo fundamentalmente. Y yo estoy viendo ejemplos hasta en mi propia familia, con mi hija este año, en el tema de la formación profesional, por ejemplo. A mí me parece pues triste lo que está pasando. La formación profesional privada está avanzando. Cada vez hay más centros y más oferta de plazas. ¿Pero por qué? Porque en la pública no se ofertan las plazas. No están desbordados, no tienen la capacidad de ofrecer. Y tenemos ahora muchísimas familias con escasos recursos que no tienen más remedio que enviar a sus hijos a centros privados de formación profesional, con un gran sufrimiento, sin ningún tipo de... sin una financiación pública, ¿no? Esto no puede ser, no es posible. El número de plazas en determinados ciclos es tan limitado, por ejemplo, en los de rama sanitaria, que las familias tienen que enviar a sus hijos, o si no les envían a un centro privado, les envían a un centro público para hacer algo que no tiene nada que ver ni con la motivación, ni con las competencias previas, ni siquiera con la especialidad de bachillerato que han cursado sus hijos, ¿no? Entonces estamos viendo este tipo de ejemplos. Eso en una sociedad democrática e inclusiva no es admisible. Claro. Entonces, además que se ha reclamado durante muchos años el hecho de generar una oferta en formación profesional en España, que no tenía a lo mejor el número de centros y no tenía esa oferta equiparable a otros países de Europa, y se ha reclamado. Y claro, ahora la privada ha aprovechado un poco ese vacío, ¿no? Porque evidentemente la gente está viendo que con determinada formación vamos, que pueden acceder a trabajos fácilmente, incluso que no tienen mejores que la universidad, me refiero, ¿no? Que a lo mejor ya no tienes que tener una titulación universitaria para acceder a un buen puesto de trabajo, sino que hay ciclos y FPs que te dan un acceso a trabajos muy, muy, muy apañados. Entonces dicen, bueno, pues voy por esta vía porque así me quito de medio de la universidad. Y la gente, los chavales y chavalas, pues están tirando por ahí. O incluso en aquellos que ven la formación profesional, un ciclo superior, como una vía intermedia de acceso a la universidad, claro, que también hay quien se lo plantea. Y decide, ¿no? Ya vengo en nuestras titulaciones hay mucha gente que viene de ciclos, ¿no? Que también es legítimo. Se trata de, bueno, desarrollar competencias en las que estás motivado y tienes unas competencias previas sobre las que asientas las siguientes que vas a adquirir en el ciclo. Entonces, eso es educación de calidad, promover oportunidades para que eso sea posible. Claro. Y hay muchas familias que no pueden pagar 3.600 euros, que cuesta aproximadamente un curso de FP en un centro privado, ¿no? Claro. O se sacrifican muchísimo para hacer posible eso y tiene después sus consecuencias en la vida naturalmente, diaria, digamos. Naturalmente. Claro, es una cosa que estoy viendo bastante ahora cuando un poco investigando y demás, el tema de la FP y que no está a la altura, digamos, el país a nivel de sistema educativo en ofrecer esa... Pero al final lo que hablábamos, ¿no? Que el fortalecimiento, o sea, que la pugna para conseguir mejores estándares de inclusión tiene que ver con fortalecer
nuestro sistema educativo. Claro, lo privado al final no es que tengan mejor ni buena voluntad. Yo siempre que hablo sobre estas cuestiones me gusta matizar que aquí no hay una cuestión moral de si es mejor, o sea, que no es que sean malos los privados o la universidad o las empresas, sino que ellos tienen sus intereses, sus necesidades, o sea, ellos tienen que cuadrar una serie de cuentas y tienen que digamos, dedicarse a lo que su día a día les va demandando. Entonces tienen que resolver esos problemas.